Hernán, buenos días. Buenos Muchas días. gracias por atendernos. Y bueno, enhorabuena por tu nuevo libro, que sé que está ya a puntito de ser disfrutado, ¿no?, por los corredores, como tantos anteriores que has hecho hasta ahora. ¿Llevar la cuenta de los libros, por cierto, de cuántos has hecho? Pues es mi 13º libro. Está calentito porque está a punto de salir. No ha salido todavía, pero está en imprenta, ultimándose. Y bueno, estoy muy contento. Ya son 13, ya son muchos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el título? Se llama Correr con salud, correr por salud. Y bueno, el título ya es una declaración de intenciones, porque lo que quiero es tomar toda mi experiencia de más de 30 años con lo que he aprendido de los atletas, de los corredores, como digo yo, de los Fórmula 1, y luego eso he ido aplicándolo a la consulta diaria, a los utilitarios, ¿no? Y es verdad que hay muchísimas enfermedades hoy en día, sobre todo todas las crónicas, metabólicas, tipo diabetes, lo relacionado con obesidad, que se puede manejar desde una perspectiva deportiva, y correr además es una actividad que en los últimos años se ha puesto muy de moda. Entonces sí se crea adherencia, la gente lo hace y ayuda, y es lo que trato en el libro. Trato de explicar cómo ayuda a prevenir y tratar estas enfermedades. Has hablado de los Fórmula 1, pero tú también fuiste un Fórmula 1 antes que un médico prestigioso. ¿Cómo empezaste tú a correr? ¿Por qué te dio por encadenar zancadas, como decimos en la revista siempre? En los años 70, primeros 70, era muy típico en el cole que hubiera un maestro, un profe, que le gustara el atletismo, y me pasó en el pueblo, en mi pueblo, en Almorós, en la provincia de Toledo. Allí en esa provincia el cross, el campo a través, era una religión, y curiosamente y sorprendentemente pues teníamos un mejor equipo de cross que de fútbol, y íbamos por los pueblos a correr, y ahí en una de esas me vio un magnífico entrenador, para mí un maestro del atletismo, Martín Velasco, de Toledo. Habló con el profe y con mis padres y entré en ese grupo a entrenar. ¿Y los años siguientes, cómo ves ya que estás realmente destacando, o es el entrenador el que dice, aquí hay un talento, hay que tallar, ¿no? Claro, el entrenador, en este caso Martín, que era un entrenador que yo siempre he dicho que sabía detectar talentos, también porque echaba muchas mañanas de sábados pasando frío, allí en el frío ese de los inviernos toledanos, viendo competiciones de colegios, y detectaba talentos y se los llevaba. Así él conoció a José Luis González y a todos los grandes que tuvo, a Montero, a Romero, a Antonio Serrano, a todos los grandes, y bueno, por supuesto no me voy a dejar a los grandes veteranos que fueron Gaitán y Ortega, pero él hizo una escuela, y esa escuela de atletismo es la que con 11 años o 12 años tú entras en ella, te enseñan todos los hábitos saludables, pero también la técnica de carrera, y también te enseñan el mundo de un deporte que, bueno, como en el caso que teníamos nosotros con José Luis González, ya era un campeón. Cuando yo todavía era cadete, él ya era campeón de España, y claro, aprendíamos, todos los niños que estábamos en ese grupo, aprendíamos de él, claro. Está claro que aprendiste bien, porque a finales de los 80 y bueno, incluso a principios de los 90 llegaste a ganar en carreras importantes, ¿no? En el circuito de 20 kilómetros Adidas, ¿no?, que se llamaba en ese momento. Incluso ganabas atletas que luego en los Juegos Olímpicos de Barcelona pues estuvieron, ¿no?, en la prueba de maratón. Yo siempre digo que el origen de la media maratón en España es un circuito que hizo Adidas y Viter Cash con ayuda de algunos clubes, como el Maratón en Madrid o el Atlético San Sebastián en San Sebastián, o el Scorpio en Zaragoza. Adidas hizo un circuito de 20 kilómetros muy interesante, y había más pruebas de 20 kilómetros en ese momento en España que de media maratón, curioso. Y bueno, lo que salió de allí en los finales de los 80 fue lo que luego, a primeros de los 90, hizo una selección española de maratón muy potente. De hecho, ya compañeros míos, efectivamente, que corrían habitualmente, Gabela, Montiel, el fallecido Diego García, ya estuvieron en los Juegos Olímpicos de Barcelona representando, y eran habituales, corrían conmigo todos los días. Una vez ganaban ellos, otra yo. Bueno, yo estaba ahí con ellos. Obviamente yo tiré por la medicina y ellos siguieron compitiendo, y de hecho quiero recordar que en el año 96 o 97 recibieron el Premio Príncipe de Asturias del deporte, el equipo de España de maratón, ¿no? Ahí estaba ya Fayán Roncero y estaban los grandes, Abel Antoni Martín Fiz y también Diego García.
¿Se puede decir que tienes alguna espina clavada de atletismo de no haber podido ir, por ejemplo, a ese mundial de medio maratón o a los propios Juegos? ¿O ya estabas tú en fase de quiero ser médico deportivo y no puedo estar a las dos cosas al máximo nivel? Sí, llega un momento en el que tienes que entrenar 10 sesiones a la semana. Ese es el punto culminante. Cuando estás corriendo a 3 minutos el kilómetro media maratón, tienes que entrenar 10 sesiones a la semana, o sea, tienes que doblar mínimo 3 días a la semana. Entonces, ese es el punto culminante. Ahí tienes que decir, elijo la carrera de medicina o ya no puedo competir a este nivel. Tengo que competir a otro más popular o hacerlo como salud, como lo decidí hacer yo. Pero es obvio que ellos han tenido condiciones y han tenido genética para llegar donde han llegado. Yo no lo sé, porque no lo probé, decidí la vía de la medicina. Pero sí es verdad que todo lo que vino después en el maratón de España estuvo condicionado en esos años. Y quizá era el punto en el que tenías que entrenar de verdad y dejar todo. Y bueno, yo quiero romper una lanza en favor de Rodrigo Gabela, que al poquito, cuando yo empecé de médico, ya fue paciente mío, es decir, ya yo fui el médico de aquellos que empezaron y también de Fabián Roncero y luego de Julio Rey, es decir, he trabajado con ellos ya como médico y he sentido ese estar lleno y pleno por ayudarles a conseguir lo que consiguieron. El caso de Rodrigo Gabela, que consiguió una actuación estupenda en Barcelona 92 y luego un año después en la Copa del Mundo de San Sebastián, batiendo el récord de España. El caso de Roncero, con un récord increíble de media maratón europeo, y el caso Julio Rey también, bueno, pues hacer el récord de España, que se ha mantenido muchos años, y un subcampeonato del mundo. Yo creo que eso me ha llenado mucho. No puedo decir que tengo una espina clavada porque soy un médico de vocación. ¿Cuándo surge esa chispa de la medicina en tu vida? ¿Cuándo decides ser médico? Bueno, de muy pequeño. Yo tuve polio, tuve esa infección, ese virus, ahora que se habla tanto de los virus. Había un virus bastante chungo de pequeñitos en los años 60. España era un país donde las vacunas no llegaban tanto como debieran. Éramos un país en vías de desarrollo en los años 60, España. Y entonces había niños que no se vacunaron, como es mi caso, y que adquirimos esa enfermedad, la polio. Tuve paralizada de los 3 a los 6 años la pierna izquierda y a base de recuperación, el niño Jesús, pues sorprendentemente, milagrosamente, o gracias, yo creo, a mi médico, el que me llevó, pues pude recuperarme totalmente, plenamente. Recibí a los 11 años el alta médica y yo ahí ya quería ser médico, porque había hecho muchas sesiones en el hospital, en el Niño Jesús, había visto cómo me habían cuidado y tenía una vocación muy fuerte. Y empezaba, precisamente por prescripción facultativa, empecé a correr. Entonces creo que es antes la medicina que el atletismo en mi vida, y así ha sido al final, sí. ¿Y siempre lo quisiste enfocar hacia donde has ido finalmente? ¿O no tenías tan claro el tema, por ejemplo, de la medicina manual? ¿Siempre quisiste tirar por ahí? Claro, yo era un rehabilitador, porque lo que yo vi en el hospital era rehabilitación de mi pierna. Entonces yo eso lo solapé con el deporte. Y la figura de rehabilitador deportivo, cuando yo empiezo a estudiar medicina, no existe mucho. En Estados Unidos existe la figura del athletic trainer, el trainer, que es una especie de rehabilitador deportivo, de recuperador, que se llama ahora. Todos los equipos de fútbol tienen recuperador ahora, esa figura que es una especie de entre INEF y fisioterapeuta. Y bueno, en ese momento no lo había y yo quería hacer eso porque había visto que existía en otros países. Y lo que me pasó es que me tuve que ir a aprender fuera de España, como suele pasar. Tenía mi residencia garantizada en el Ramón y Cajal de rehabilitación y hay un médico, el jefe de rehabilitación, me dijo: mira, te he visto cómo trabajas con las manos y me parece que te voy a mandar a París con un profesor, el profesor Main, un grande de la medicina manual, y esto puede ser tu vida. Y efectivamente, creo que me dio un consejo extraordinario. También recuerdo el consejo de Martín Velasco, de mi entrenador, cuando antes, volviendo a lo de antes, del momento en el que decido más hacer medicina que atletismo, él me dijo lo mismo. Me dijo, con 18 años, llego aquí a Madrid a estudiar medicina, me dice, lo primero la carrera y luego el atletismo. Otro consejo también maravilloso. Esta gente especial que se cruza en tu vida y que te da estos consejos, pues yo creo que es la que me ha
determinado para llegar donde he llegado. Y luego esos estudios que estudias fuera de España los traes. La Universidad Complutense tuvo a bien en 2005 hacerme caso e iniciar un máster de medicina manual donde formamos a rehabilitadores, traumatólogos, médicos del deporte que quieren aprender a explorar con sus manos, a tratar lesiones con sus manos, y es la medicina manual. Existe todavía ese máster, que lo tenemos ya en 4 universidades en España, ya alumnos míos. Hernán, a lo largo de estos años has atendido a muchos pacientes, ¿no? A deportistas de superélite, tu época en el Valencia Terra y Mar, pero toda la vida a deportistas y personas que no, que simplemente pues, tenían un dolor de espalda o cualquier tema al que necesitaban pues, acudir a un médico especializado. ¿Cómo valorarías toda esta etapa y, bueno, y también de cara al futuro, cuáles son las cosas que más te interesa hacer o qué campos que no hayas tocado tanto son los que quieres investigar? Bueno, yo como he estado en un campo, hay un campo muy curioso dentro de la rehabilitación en el que me he especializado mucho, que es el dolor de espalda, y esto es tan universal que puede afectar al rey de España y al último vasallo, es decir, es totalmente democrático y trabajo con todo tipo de gente. Es verdad que he tenido la suerte de trabajar con grandísimos atletas, con gente que desde el punto de vista biomecánico o genético eran impresionantes y he aprendido mucho de ellos, pero me da igual satisfacción trabajar con cualquier persona. En eso, como decía al principio, el dolor de espalda, que es muy prevalente, que se da mucho en la sociedad, lo he trabajado mucho, lo he indagado, he investigado. Tengo algún libro, algún trabajo específico. Mi tesis doctoral la tengo hecha sobre el tratamiento del dolor de espalda y esto sí me ha dado mucho aprendizaje, pero también me ha acercado al paciente. La relación del médico con el paciente es algo muy especial, no se debe perder nunca. Tenemos un problema en este momento en la sanidad en general a nivel mundial en este sentido y yo me siento un privilegiado porque en mi consulta he abarcado todo esto, sobre todo desde el punto de vista mecánico, lesiones del aparato locomotor. Lo que sucede es que con el tiempo el médico, a mí lo de especialista me suena raro, me estoy haciendo con los años un médico humanista, un médico integral, que se dice, y este fenómeno de la medicina integrativa no es de ahora. Hipócrates, 300 años antes de Cristo, ya hablaba de ello. Creo que el ejercicio físico puede abordarse en la prevención y tratamiento de enfermedades. Y las enfermedades más prevalentes, que son enfermedades crónicas, ahora la gente en los países desarrollados se muere por enfermedades crónicas, son las más prevalentes. Estas admiten bien como tratamiento, fíjate lo que te digo, como tratamiento, pero sobre todo como prevención, el ejercicio físico. Así que ahora ando, mi último campo de investigación, más que el tema de las lesiones concretamente, es cómo aplicar ejercicio físico para evitar y tratar enfermedades más prevalentes, como pueden ser las cardiovasculares, que son las más frecuentes, el cáncer, las metabólicas y las neurodegenerativas. Aunque venimos de una pandemia y hemos tenido una enfermedad por un virus, las enfermedades infecciosas en la humanidad, sobre todo en los países desarrollados, realmente no son las más prevalentes. Entonces, efectivamente ha sido un problema que hemos tenido en la humanidad 3 años, ha sido un paréntesis, pero han seguido muriendo muchísima gente por enfermedades cardiovasculares y cáncer, y mucho más que por COVID-19. Entonces, me interesó todo esto, me llevo interesando años y yo investigando en cómo implementar, cómo hacer que mejoren estos pacientes con ejercicio físico. Ahí ando ahora. Por eso hay otro campo de motivación para mí. ¿Y tú has notado mucho en los últimos años el cambio de tendencia, digamos, de esta sociedad sedentaria, del abuso del móvil, de las pantallas, de los maratones de series, ¿no? De la gente cada vez más anclada a la silla o al sofá? ¿Lo has notado mucho en las patologías? ¿Hay patologías nuevas incluso? Sí, yo creo que eso, fíjate, en medicina, más que en las opiniones, creemos en los datos y entonces a veces somos estrictamente científicos en esto, ¿no? Y te puedo decir que España, aunque no lo parezca, en 2023 tiene un problema con el sobrepeso, con el exceso de peso, más que sobrepeso, porque exceso de peso comprende sobrepeso y obesidad. La cifra a día de hoy en España en hombres mayores de 18 años con exceso de peso es el 61% y en mujeres el 56%.
Y si nos vamos a cifras infantiles, el estudio Aladino es el que más se sigue, y también hay un estudio de la OCDE muy interesante que estudia las poblaciones infantiles europeas, sobre todo. Curiosamente, hace un prorrateo en países más pobres, menos pobres, distintas condiciones socioeconómicas, y llega a la conclusión de que el 35% de los niños entre los 6 y los 12 años tienen problemas con el exceso de peso, mucho más en el caso de niños que de niñas. Y también hay otro dato muy elocuente, y esto ya es del Consejo Superior de Deportes. El 17% de la población española hace ejercicio físico 4 o más días. Y el humano es una especie absolutamente adaptada al movimiento, que necesita movimiento, que siempre ha hecho ejercicio, pero que en los últimos 50 años se ha sentado. Se ha hecho homo sedentaris, trabaja, pues en vez de manejar pesos o moverse, trabaja frente a una pantalla. Una variante peligrosa de estas pantallas es el móvil, que bueno, sobre todo en determinada población infantil y juvenil, está dando otros problemas que no habíamos visto nunca. Hernia discal cervical, pues no habíamos visto nunca en niños de 16 años. Y bueno, pues la estamos viendo ahora. Es algo que se da en las personas de 70 años, pero la estamos viendo en gente muy joven. Entonces pensamos que el tema de las pantallas está influyendo negativamente. Pero también yo creo que es el sedentarismo en general. La falta de ejercicio físico y estar mucho tiempo sentado, que no nos va, como especie no nos va. ¿Se puede dar también el hecho de que un corredor sea sedentario? Es decir, que corra esos 40 minutos 3 veces por semana, pero se le podría calificar de sedentario porque está permanentemente sentado, salvo el rato que está corriendo. Sí, este es el principal problema que tenemos. Tenemos dos problemas con el tema del sobrepeso, y es el obeso con normopeso, es decir, el que tiene demasiado tejido graso, y este demasiado tejido graso se da en personas cuyo ejercicio físico, hacen ejercicio físico 3 veces a la semana, pero se han adaptado a él y no queman lo que deben. Y entonces cumplen, desde el punto de vista psicológico, dicen, bueno, yo voy al gimnasio 3 veces por semana, ya cumplo, pero luego realmente su condición física y fisiológica en general es mala. Esto lo estamos viendo mucho. O sea, ya no estamos en la guerra de hacer algo, moveros, ya la gente en general se mueve, pero no cumple todavía lo que la Organización Mundial de la Salud habla de mínimo que se requiere, y por supuesto desde el punto de vista de lo que decimos los médicos mucho menos, ¿no? O sea que estamos en ese impasse de que la gente mejora. Se está viendo, por ejemplo, en el caso de las mujeres en España, ha aumentado muchísimo el porcentaje de mujeres que hace ejercicio físico, más que el de hombres, pero todavía falta. Yo prescribo mucho ejercicio físico en mi consulta y no el 100% de las personas me lo admiten como tal y tienen esa adherencia. Sin embargo, con el fármaco casi te diría que hay un 100% de adherencia. Cuando un médico manda un fármaco, casi el 100% lo toma. Cuando un médico manda un ejercicio, tenemos unas cifras de adherencia, por ejemplo, en España, de un 60%. Hay un 40% que no le va, es por mentalidad. Y en cuanto a los corredores que llevas tantos años escuchando, ¿no?, y analizando en consulta, ¿has notado que saben más que antes porque hay muchísima información, o al revés, que esta información al final es una nube que todo lo vuelve más difuso, ¿no?, y al final es cada vez es más complicado saber cuál es la información buena o mala? Sí. ¿Te hacen caso o notas que no, que al final siempre te puede las ganas de entrenar más o de correr más carreras? Sí, yo creo que en general el atleta, como todos los deportistas, que sí tienen un punto de enganche, de obsesión. Entonces el que hace de una forma sana deporte, la verdad es que lo cumple bien y no hay mayor problema. Pero sí luego hay un porcentaje obsesivo, pero puede ser un 7, un 10%, y estos no te hacen caso. Cuando les dices que pares o que tienes que tomarte la vida o el deporte de otra manera, más relajada, ahí tenemos ese problema, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría, el otro 90%, bueno, pues el problema es que no lo hace suficientemente, ¿no? En cuanto a lo que me dices de la información, estamos en una sociedad muy poco informada desde el punto de vista sanitario y malamente informada. El sesgo sanitario más importante en medicina para informar a la gente, para que la gente desde su móvil o desde cualquier red social se informe, es en principio el inglés. El 99% de los trabajos que aparecen en medicina
y te puedo decir que aparecen unos 2000 trabajos al día en medicina, en todas las especialidades, es el inglés. Entonces, eso ya es un sesgo en un país como España, con un idioma fuerte como es el español. Y, claro, hay muchas cosas que ni se enteran, que existen o que aparecen. Tiene que ser a través de periódicos que sacan una noticia si es algo peculiar. Si es algo peculiar, aparece en el periódico y de ahí pueden ir al enlace, que ya te digo va a ser en inglés. Es el primer sesgo. Lo que pasa es que el inglés ya no es tan sesgo en España, ya hay más gente que lo controla. Por tanto, ese sesgo está casi en vías de resolución. Pero luego está la segunda parte y es que quieras o no enterarte de la noticia. Por ejemplo, una noticia interesante que ha aparecido recientemente en un estudio muy fundamentado es que el sedentarismo, como tú bien dices antes, pasar 8 horas frente a una pantalla, 2 horas en el coche y 3 horas frente a la televisión, es tan peligroso para el organismo como fumar una cajetilla de tabaco al día. Y esto, pues hay gente que no quiere oírlo, sobre todo los exfumadores. Entonces, claro, hay sesgos de este tipo y hay estudios científicos y hay mucha gente que me dice, bueno, es que el estudio científico siempre sale un estudio japonés que te dice esto, que es chocante, a ver si eso es verdad o no. Bueno, la evidencia es evidencia y hay formas de hacer los estudios para saber que eso tiene fundamento o no. Entonces, la información que yo veo sanitaria, lo he visto ahora en la pandemia claramente en España, es malísima, malísima e insuficiente. Se dan datos de las vacunas, del virus, insuficientes totalmente. De hecho, el presidente del gobierno español o cualquier locutor de televisión sigue diciendo el COVID. Es decir, el artículo que utiliza es masculino y se trata de una enfermedad. La D de COVID es disease, en inglés es enfermedad, y también es pandemia, es decir, pandemia también es femenino. Di por lo menos la COVID-19, ¿no? Que así se llama, y el virus, el SARS-CoV-2 o el coronavirus. Bueno, pues estos pequeños detalles a mí me dicen como médico que la gente no lee, que no lee sobre sanidad. ¿Cultura sanitaria? Pues sí, nos falta mucha. Y entonces esto da lugar a bulos, a fakes y a cosas que cuenta la gente ridículas sobre el virus, sobre la vacuna y sobre muchas cosas más. En general, falta cultura sanitaria, es mi impresión, ¿eh? Ojalá me equivoque. Y en cuanto a la sanidad en España, también quizá se ha dado como un vuelco a esa cosa que se decía, ¿no? España tiene la mejor sanidad del mundo, ¿no? Que realmente... No, pero era verdad. Yo cuando empecé a estudiar medicina en el año 82, la sanidad de España, la sanidad pública, era una de las mejores del mundo, y cuando acabé la carrera en el 88, seguía siendo una de las mejores del mundo, y hasta el año 2000, o sea, estamos todavía en el siglo XX, fue una de las mejores del mundo. Lo que le pasa a la vieja Europa es que está abandonando su gran bandera, que era la de los derechos sociales, y sobre todo hay 3, que son la sanidad pública, la educación pública y las pensiones. Y esto está bombardeándose y está perdiéndose. Pero decir que solo España ha bajado en salud pública, en sanidad pública, sería injusto. Yo creo que ha pasado en todo. Lo que pasa es que, claro, España es peculiar. Fíjate ahora, en el manejo de la pandemia, 17 formas de manejar una pandemia tan grave como la de la COVID-19. O sea, 17 señores dirigiendo la salud de cada región, opinando sobre mascarillas, vacunas, medidas de cierre, el lockout. Es decir, todo esto a mí me lleva a pensar que España sí es peculiar dentro de Europa. Pero bueno, la vieja Europa en general está perdiendo mucho en cuanto a sanidad pública. Y España, cuando yo te hablo de los años 80, en valor estaba dentro de Europa, dentro de los países europeos, estaba siempre entre los 5 primeros del ranking, y en este momento, la última que he visto, creo que estamos superando a 2. Andamos por el 20 y tantos. Entonces, bueno, sí, se dijo, tenemos la mejor sanidad del mundo y nos vino el virus. Bueno, a otros países les ha pasado también, pero en España el manejo ha sido desastroso. Vamos a volver al tema de correr. ¿Correr realmente lesiona o correr mal lesiona? ¿Qué es lo que provoca una lesión a un corredor? El humano es una especie que cuando se hiergue, que esto sucede, es un mono que se hiergue hace como unos 3 millones de años. Pero la humanidad, los historiadores la acotan a los 300.000 últimos años. Entonces, en ese momento, hace 300.000 años,
El Homo sapiens sapiens es una especie totalmente erguida, que anda y corre. De hecho, caza, cansando a sus presas, ¿no? Y entonces está por perseverar, simplemente. Y esto lo hace con cacos, con caminar, correr. O sea que el humano camina y corre desde hace 300.000 años. Entonces, lo que ha hecho ahora en los últimos años de sentarse en una silla frente a una pantalla es relativamente nuevo. La genética no va tan rápida. Los cambios genéticos se producen cada 30.000, 40.000 años. Y luego también conocemos la genética, pero también la epigenética, es decir, cómo determinados comportamientos nuestros, físicos o dieta, pueden encender o apagar determinados genes. Entonces, esto me lleva a mí a pensar que una actividad que ha estado toda la vida con nosotros, como andar o correr, no puede ser muy mala. Ahora viene la segunda parte. ¿La hago bien o la hago mal? ¿La hago obsesivamente? No he estado en una escuela de atletismo para aprender la técnica, he empezado a correr muy tarde. Bueno, pues entonces tengo que tener unas precauciones mayores que el niño que empieza a correr con 12. Así que sí, creo que correr es sano, es humano. Correr nos hace humanos porque es algo que está en nosotros y en nuestro ADN desde hace mucho, pero hay que hacerlo bien. Tiene su técnica, como el pádel, o como el golf, o como el tenis, o como el fútbol. Tiene su técnica, hay que aprenderla. Llevas toda la vida corriendo, debes llevar, imagino, cerca de 200.000 kilómetros. Sí, no los has pasado ya, no lo sé. Sí, sí. Y bueno, siempre has dicho que no te has lesionado prácticamente nunca, ¿no? Has hecho las cosas bien. ¿Qué es lo que debería hacer la gente en términos generales, ¿no? No se puede profundizar así en una pregunta, ¿no? Pero ¿qué son las cosas, cuáles son las cosas básicas que se suelen descuidar y que tú sí que has tenido en cuenta para llegar a ese punto de decir, oye, no me lesiono a pesar de acumular muchos kilómetros? Bueno, yo he aprendido 3 cosas en 48 años que llevo de corredor. Las 3 cosas son muy claras. Cuando yo corría con 12, yo me recuperaba rápidamente y al día siguiente podía correr. Con 59, que tengo ahora, eso no lo puedo hacer. Así que no puedo correr 2 días seguidos. Esta es primera lección para los mayores de 40. Yo tengo una frase para esto. El corredor empieza, lo hace con muchas ganas, pero quizá, si ha empezado tarde sobre todo, no puede llegar a un punto que podría haber llegado si hubiera empezado a los 12 años. Y tengo una frase que es: tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar. Así que, primera cosa que hay que aprender, a recuperar. No puedes correr 2 días seguidos. Segundo, muy importante, el organismo. El organismo se va deteriorando. Hay un tema que es el colágeno, que se deteriora con los años. Y en principio yo diría que a partir de los 40 trabajemos la fuerza, trabajo de fuerza. O sea, no solo corras, sino trabaja en gimnasio, la fuerza. Al menos un día a la semana, si puede ser 2. Así que puedes correr un día y al día siguiente puedes hacer fuerza. Esto también lo he aprendido. Y luego 3, hay otra cosa que, bueno, tú me has ayudado, has colaborado conmigo a difundirlo, que yo he descubierto hace años y que quizá en mi periplo deportivo no lo hacía tanto, pero luego me ha venido muy bien y lo he enseñado mucho en cursos, que es estirar. Estirar es trabajar la elasticidad muscular. Un músculo, cuando lo trabajamos, se contrae y tenemos que estirarlo y dejarlo listo para que al día siguiente lo trabajemos o a los 2 días lo trabajemos. Así que resumo: lo primero, descansar adecuadamente; lo segundo, trabajar la fuerza; y lo tercero, estirar siempre después de correr. En este libro también, este último libro tuyo, hablas de la alimentación, ¿no? Tan importante. Sí, sí, la alimentación es algo muy importante. Lo decía antes respecto al humano. El humano tuvo una época en la que pasaba hambre como especie, y entonces lo que hace para sobrevivir realmente es acumular grasa. Entonces la grasa que acumula es para pasar 3 o 4 días o 5 días sin comer. Y esto nos ha quedado. El gen del mono obeso nos ha quedado. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque ahora lo que tenemos en la humanidad es comida alrededor todo el día. No tenemos problema de comida ni de hambre. Entonces, si abusamos de esa comida, comemos más de lo que quemamos, tenemos un problema. Así que la dieta debe empezar por ahí y luego que sea lo más natural posible. Si comes carne, que sea de las vacas que pastan, no de las que están estabilizadas. Y si comes pollo, que sea campero y no de esas barbaridades que hacen en las granjas. Y lo mismo digo para
Bueno, pues para esos alimentos que tenemos todo el año y que sabemos que no existen todo el año, porque esas naranjas y esos tomates que vienen de otros sitios, que no son locales, traen muchos pesticidas, muchas cosas que al final te van a dar más problemas para tu salud. Así que la dieta lo más saludable posible, lo más completa posible. Si podemos tener una ayuda dietética de un profesional, mucho mejor, pero es fundamental, está en el origen, como la falta de ejercicio, de la mayor parte de las enfermedades actuales. En cuanto al atletismo de élite, ¿hacia dónde crees que va el tema de la mejoría, ¿no?, de los atletas? Se está viendo estos últimos años el tema del material deportivo, pero a nivel fisiológico, ¿hacia dónde crees que se va a investigar más para extraer aún más rendimiento, ¿no?, de los atletas? El gran problema que tiene el atletismo es que es un deporte muy básico y al ser un deporte muy básico, como le pasa a la natación o a la gimnasia, para mejorar, porque tenemos pocas herramientas que variar, para mejorar hay poco margen de mejora. Bueno, en las zapatillas ha sido una evolución grande, sobre todo en los corredores de fondo, pero igual eso no ha pasado en la pértiga o en la altura. Entonces, ¿cómo mejorar la especie? ¿Cómo mejorar el rendimiento? Pues yo creo que va por estudiar más la fisiología humana. El músculo es un grandísimo desconocido a día de hoy. Yo para recuperar un músculo todavía tengo problemas básicos que están en su estructura, pero no tanto en la forma del músculo, sino en el comportamiento relacionado con el sistema nervioso. Entonces hay muchas cosas que nos faltan todavía de aprender. Y luego ya he dicho el sistema nervioso, ese es el gran desconocido del humano. Habrá formas de entrenar que todavía no conocemos, que darán un rendimiento enorme, y yo creo que lo vamos a ver mucho en saltos y en lanzamientos, más que en carreras, pero también en carreras. Yo confío en el humano, confío en la limpieza, en el fair play, y del doping no voy a hablar. Y tampoco de la ayuda tecnológica de las zapatillas, que para los que hemos corrido toda la vida no deja de ser un doping. No voy a hablar. ¿Lo hacen todos? Sí, vale, pues es justo, es un doping justo porque lo hacen todos, ¿vale? Pero bueno, yo he corrido con otro tipo de material y ahí no voy a entrar. Pero en lo que es la fisiología humana confío en que limpiamente y desde un punto de vista ético las federaciones internacionales irán a la par para que se vaya consiguiendo esto. Pero creo que hay mucho por aprender en el entrenamiento deportivo, sobre todo lo relacionado con el sistema nervioso. Bueno, Hernán, pues no te voy a entretener más porque estaríamos hablando horas y seguramente haremos otra entrevista porque con lo prolífico que eres con los libros siempre habrá una buena excusa para hablar contigo. Como pone en tu camiseta, el Eliud Kipchoge de la medicina deportiva. Bueno, eso ya son palabras mayores, Kipchoge. Así que encantado y bueno, un placer tenerte como siempre con nosotros. Igualmente.